69, versículo 2. El texto dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Yo quiero que tomen asiento. Y hoy quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón. El salmista, cuando escribe, menciona algo y hace referencia que estaba en un estado de espera. Y qué tremendo, el salmista está diciendo en el 2 y 3 que había orado, que había clamado, que había pedido a Dios respuestas y todavía no había llegado. Y hoy quiero hablarte exactamente de esto, del silencio divino. Y fíjese, el salmista aquí está diciendo: mi garganta está enronquecida, mis ojos han desfallecido esperando a mi Dios. Me llama la atención porque el salmista está diciendo que había clamado, que había pedido, que había orado, y estaba Dios como que en silencio. Y sabes, me llama la atención esto porque todos nosotros, de una manera directa o indirecta, hemos estado en esta estación, en la estación del silencio divino. Y en estación del silencio divino pareciese que no hay avanzada, pareciese que Dios se olvidó, pareciera que Dios como que no le toma en serio la oración de sus hijos. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener presente lo que dice Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 24. El texto dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, qué interesante es entender el silencio divino. Porque cuando tú entiendes el silencio divino, el silencio de Dios, entonces tú vas a tener otra perspectiva de Dios. Y sabes, cuando hablamos de esperar, porque el profeta Jeremías, cuando escribe Lamentaciones, nos habla acá de algo interesante, de la palabra esperar. Él dice, él enfatiza: bueno es esperar en Jehová en silencio. Entonces, la palabra esperar aquí tiene que ver, en el original hebreo, es estirar
La palabra esperar en el original hebreo es tensar y tener espera con expectativas. Y sabes, cuando Dios nos hace esperar sencillamente porque Él desea que usted y yo podamos estirar nuestra impaciencia. Nos hace esperar porque Él desea que usted y yo podamos tensar nuestra fe. Y nos hace esperar porque Él desea que usted y yo podamos tener expectativas. Yo quiero que levantes tu mano y diga conmigo: por eso hoy yo declaro lo que dice Lamentaciones. Diga conmigo: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Tengo noticia para ti. Dios te dice hoy: bueno es que sigas esperando en silencio. Y sabes, esperar no es pasividad. Esperar es confianza activa. Esperar es tener expectativa que Dios va a actuar, no en mi tiempo, sino en su tiempo. Porque cuando yo espero en silencio la salvación de Dios, entonces yo le estoy dando a Él todo el poder para que Él actúe en su tiempo y no en mi tiempo. ¿Por qué? Porque allí, cuando tú esperas en silencio, le estás dando a Él que opere en su soberanía. Y en su soberanía va a actuar cuando a Él le plazca, cuando a Él quiera y en el tiempo que Él desee. Entonces no nos queda otra de esperar. En silencio. Ahora, lo primero que yo quiero que tengas presente es esto: que el silencio de Dios o el silencio divino siempre es intencional. Mire lo que dice el Salmo 51:6. El texto dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Puede colocarle entre paréntesis: en silencio. Y fíjese, la palabra íntimo en el original tiene que ver con partes internas. Tiene que ver con el centro de tu alma. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque en el silencio divino, Dios está revelando lo que hay dentro de tu alma y de mi alma. Por eso el silencio de Dios siempre es intencional. El problema de nosotros es que creemos que el silencio de Dios es como el nuestro. Es que le hablé y no me dirigió la palabra, le hablé y se quedó callado. No, el silencio de Dios es totalmente diferente al tuyo y al mío. El silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio, señores, es porque está siendo intencional para revelar lo que hay en tu corazón, para revelar lo que hay en tu parte interna, para revelar lo que hay dentro de tu alma. ¿Están aquí? Entonces, el punto es que necesitamos tener revelación
que el silencio de Dios es intencional. ¿Cuál es la intención de Dios cuando guarda silencio? Según el Salmo 51:6, que Él ama la verdad en lo íntimo. Y la palabra íntimo tiene que ver con las partes internas, el centro de nuestra alma. Cuando Dios guarda silencio es para, número uno, probarnos. Número dos, cuando Dios guarda silencio de manera intencional es para purificarnos. Y número tres, cuando Dios guarda silencio de manera intencional es para formarnos. ¿Están aquí? Entonces, escuche esto. A Dios no nos lo encontramos en una botellita de Aladino. No. Dios no está para cumplir con todos nuestros caprichos. Estás pidiendo a Dios tranquilo, ten presente que en su tiempo Él lo va a hacer, pero mientras llega la respuesta de Dios, ten presente que Dios está trabajando. ¿A dónde? Probando tu corazón, purificando tu alma, formando carácter. Estás aquí. Vamos, levanta tu voz y grita conmigo, por eso hoy. Grite, por eso hoy. Voy a abrazar el silencio divino, porque sé que es intencional. Él me está formando. Grite, Él me está formando. Diga, Él me está purificando. Cuando Dios guarda silencio es porque está probando mi fe, porque Dios quiere gente que tenga una fe inquebrantable. ¿A dónde está la gente que tiene una fe inquebrantable? Entonces, intencional el silencio de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo segundo que yo quiero que tengas presente aquí es que el silencio divino es la incubadora de tu promesa. Yo nací de 7 meses. Los otros meses me sometieron a una incubadora. Todo niño prematuro, la ciencia lo somete luego a una incubadora. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que debe terminar su proceso. El objetivo es que está muy prematuro y si se expone a este ambiente, le puede ser peor. ¿Qué hacen? Lo meten en una incubadora. Allí se termina de madurar los pulmones, todo. Y eso es lo que hace Dios también con sus promesas para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene promesas. 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 Palabras proféticas que todavía no se han materializado. Palabras proféticas que todavía no se han cristalizado. Promesas que Dios te ha dado a ti y a mí que todavía no la hemos visto. Pero esto no quiere decir que Dios se olvidó. No, al contrario, el silencio de Dios se va a convertir en la incubadora para que la promesa que te ha dado, que está prematura, se siga madurando, porque va a llegar un punto que lo que Dios dijo, ay Dios santo, que lo que Dios dijo lo vas a ver cumplido. Entonces, fíjese, Abraham esperó 25 años para ver la promesa. 25 años, porque a los 75 años Dios le prometió y a los 100 le cumplió. Toca al que tienes al lado y dígale: Dios no tiene apuro.
Dile, bájale 2 a tu ansiedad. Dios no tiene apuro. Dígale, si Abraham, el padre de la fe, esperó 25 años, ¿qué te hace creer a ti que vas a poner en apuro y a correr a Dios? Olvídate, bájate de esa nube. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer. Dios sigue siendo el mismo hoy. Y Dios sigue siendo el mismo siempre. Vamos, siga conmigo, por eso no te desesperes. Dile, lo que Dios te ha dicho está en una... José duró 17 años para ver lo que Dios le había prometido. Y por eso la Biblia dice que fue olvidado en la cárcel. Y allí en la cárcel Dios lo saca para luego que sentarlo en el trono. Porque hay un tiempo en que Dios está en silencio aparentemente, pero no está en silencio. Está madurando lo que te ha dicho. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía José sigue siendo el toñeco, y aunque tiene palabra profética, es un inmaduro. Y aunque tiene palabra profética, todavía se le salen unos cuantos mal carácter. Y Dios dice, así con ese mal carácter no lo puedo sentar en el trono. Por lo tanto, voy a permitir que sus propios hermanos los vendan. Voy a permitir que lo vendan y que lo traicionen. Voy a permitir que lo lleven a la cárcel. Voy a permitir que le levanten calumnia. Pero después de esto yo voy a empezar a cumplir lo que le he prometido. Y cuando lo saque de la cárcel, no lo voy a sacar para que esté paseando por las cárceles. Lo voy a sacar para sentarlo en el trono, porque aquí ya cumplió tiempo de maduración. Toca el que tienes al lado, dígale, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. No importa lo que puedas estar esperando, Dios lo va a cumplir. Yo espero a ustedes la vida de hacer arepa. Aplauda con violencia. Grita conmigo lo que Dios ha dicho. Yo lo voy a ver cumplido, pero voy a tener el carácter para esperar con paciencia. Que queremos que Dios nos cumpla rápido. Pregúntaselo a Abraham. Hebreos capítulo 6, el versículo 14 dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, haga así, alcanzó la promesa. Tócate, tienes al lado, dígale, paciencia alcanzará la promesa. Pero si tú no tienes paciencia, andas con un desespero crónico, lleno de ansiedad, vas a terminar enfermo. Pero Dios nada lo va a acelerar. Tu ansiedad no va a acelerar a Dios. Dios lo va a hacer en su tiempo, hasta que aprendas a esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, fíjese, Cristo, nuestro amado y dulce Salvador, 30 años vivió en el anonimato. 30 años en total desconocido. Pero esos 30 años, Dios estaba forjando la promesa, formando el carácter. ¿Están aquí? Ahora, fíjese, cuando leo esto me doy cuenta que Dios está formando hijos no emocionales,
sino hijos de carácter, que tienen convicciones inquebrantables, que tienen convicciones en ese Dios. Y es por ello que nosotros necesitamos aprender que el silencio de Dios es una incubadora. Porque imagínate, evalúate, si Dios te cumple lo que te ha dicho, ¿tendrás el carácter para sostenerlo? ¿Qué está haciendo Dios? Trabajando ahora con tu carácter, con mi carácter. Y eso no hace que Él deje de ser Dios. Así es. Sigue siendo Dios. Te responda o no. Sigue siendo Dios. Te cumpla o no. Sigue siendo Dios. Y eso es que carácter. Dios está forjando convicciones en sus hijos. Carácter. Y lo tercero que yo veo aquí acerca del silencio divino, que el silencio divino no es un castigo, es la plataforma para lo que has pedido. Por eso el salmista dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Lo voy a repetir: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿De qué nos está hablando el salmista aquí? Que debemos callarnos. Callarnos. Quedarnos mudos. Quedarnos en silencio, aquietar nuestra alma que hace bulla. Aquietar nuestras emociones que constantemente andan haciendo bulla. Guarda silencio. ¿Y sabes por qué guardar silencio? Porque es en el silencio donde vas a lograr afinar tu oído para oír a Dios. ¿Por qué guardar silencio? Sencillo, porque el ruido hace que no puedas distinguir la voz de Dios. Porque estamos en medio de una sociedad que hace demasiado ruido. Estamos rodeados de gente que hace mucho ruido. Y Dios dice hoy: guarda silencio ante mí y espera en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas silencio ante Dios, tu corazón empiezas a examinarlo, empiezas a examinar tu fe, empiezas a entrar en una dimensión de autoanálisis. Cuando tú guardas silencio ante Dios, es allí donde Dios empieza a forjar carácter en ti y en mí. Dios nos enseña a esperar, pero tenemos que aprender a guardar silencio. Y sabes, el problema de muchos de nosotros era el mismo problema del profeta Elías.
Primera de Reyes 19:11. El texto dice: entonces Dios le dijo: sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento, Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué veo aquí? Que el profeta Elías estaba acostumbrado al fuego, estaba familiarizado a lo extravagante, al ruido. Elías, cuando oraba, hacía que tronaran los cielos, que descendiera lluvia con rayos, con centella. Elías estaba familiarizado al ruido. Cuando oró aquel día en el monte Carmelo, descendió fuego del cielo. Pero qué curioso, aquí vemos a un Elías que todavía no sabía distinguir la voz de Dios, el mover de Dios. Y qué curioso, el texto dice que Dios no estaba en ninguno de esas manifestaciones. Dios estaba en el ruido delicado del silencio. Del silencio. Y sabes, quizás tú estás esperando un milagro visible, un milagro que haga ruido, y estás desesperado y angustiado y desanimado porque no ves nada de eso allí en tu vida. Pero tengo noticia para ti. Ten expectativa, porque Dios se puede mover también en el silencio, en el silbo apacible. Hay un Dios que también está trabajando en el silbo apacible. Hay un Dios que se está moviendo en el silbo apacible. Hay un Dios que trabaja a nuestro favor en el silbo apacible y delicado. Fue cuando él conoció que era Dios. El problema nuestro es que no sabemos distinguir el silencio de Dios. Y queremos manifestaciones que hagan ruidos. Pero Dios, escuche esto, nunca lo podrás someter a tu patrón. Dios es soberano. Y a su manera lo hace y punto. ¿Y quién le va a decir a él que se mueva en el fuego cuando no se quiere mover en el fuego? Tú le vas a decir a él que se mueva en el ruido cuando él no se quiere mover en el ruido. Él es soberano. Entonces el punto es este, que nosotros tenemos que aprender a cuidar cada detalle del silencio de Dios. Tenemos que aprender a cuidar cada detalle del silencio de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios todos los días está haciendo algo a mi favor. Ese amén de ustedes está medio raro. Todos los días Dios está haciendo algo a mi favor. Y sabes,
Silencio de Dios no quiere decir que tiene los brazos cruzados. Silencio de Dios no quiere decir que se olvidó. Al contrario, Dios está trabajando en el silencio. ¿Y sabe qué dice el texto? Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Y es aquí donde muchos nos desesperamos. En el ruido, fíjate qué contrariedad. Ruido delicado del silencio. Allí fue donde Elías escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento, en ese monte, Elías escuchó que la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando estaba acallada su alma, cuando estaba como en silencio, logró oír la voz de Dios. ¿Sabe qué? Dios está trabajando. Y tenga presente que el silencio de Dios va a romper tus estructuras, tus patrones. Porque quizás te criaste en una casa que cuando tú hacías ruido y pataleabas y llorabas, se te daba lo que pedías. Dios te dice: vente, porque en mi escuela voy a matar tu malcriadez. Vente, porque en mi escuela, en mi silencio, voy a aniquilar esto y voy a empezar a forjar en ti una naturaleza divina para que aprenda, porque el destino que Dios tiene contigo y conmigo es demasiado grande, y para ello necesitamos dejar la niñez espiritual, la malcriadez, que cuando me ponía bravo y lloraba me daban la chupeta. Cuando me ponía bravo y lloraba, manipulaba a mi padre, a mi esposo, a mis hijos. Entonces Dios te dice: aquí conmigo se acabó. Voy a guardar silencio para formar carácter en ti. Voy a guardar silencio para que aprendas a esperar. Voy a guardar silencio para que tengas convicciones. Voy a guardar silencio para que aprendas a tener una fe inquebrantable en ti. Porque no podemos ser seguidores de Dios por lo que Dios me da. No, tenemos que ser seguidores de Cristo porque creemos en la persona de Cristo. Sabemos quién es Dios. ¿Me ve o no me ve? Ese es el problema. Pero necesitamos aprender a tener convicciones. ¿Y sabe cómo dijo el salmista David? Y con esto cierro. En el Salmo 27, 12. Salmo 27, 12 dice: cuando tú tienes revelación del silencio de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Tendrás altas expectativas. Cuando tienes revelación del silencio de Dios, tendrás se nota que tienes altas expectativas. Vas a tener, cuando tienes revelación del silencio de Dios, vas a tener altas expectativas. ¿Y usted sabe por qué? Porque el salmista no dijo: hubiera yo desmayado si no creyera
a Jehová. Se lo está perdiendo usted. Póngase de pie y grite conmigo hoy.